Bienvenido, bienvenida mis queridos chicos y chicas de Cáncer. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal, así que te invito a aprovechar todos los descuentos que hay en mi sitio web, y para esto solamente debes entrar al link que está aquí abajito en la descripción de este video. Bien, tengo dos canciones para ustedes para esta lectura. La primera es Abrázame de Camila y la segunda es Me enamoré de ti de David Bisbal. ¿Okay? Partimos esta lectura con los mensajes de esta persona especial para ti. Y nos dice el primer mensaje: quiero reconciliarme contigo. Tú eres quien me entiende, con quien yo puedo ser yo mismo, ¿no? Quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Realmente no eres tú el problema, soy yo. Todo fue un malentendido. Bien, vamos a ver primero la energía de esta persona especial. Tenemos un 5 de copas al reverso. Esta carta nos habla de arrepentimiento. Estar mirando el pasado y ver lo que perdí. Bien, ¿qué arrepentimiento realmente tiene esta persona especial? Del término, del quiebre de esta conexión. Bien, con la carta de la muerte también viene el renacimiento, entonces me da la impresión de que toda esta energía es algo que debe renovarse y que debe transformarse en el corazón de tu persona especial. Bien, siento que esta persona especial con este 4 de copas está viviendo esa decepción, eso de, bueno, ¿qué fue lo que me perdí, no? Hay 3 copas aquí en este 5 de copas que tu persona está viendo cómo se han derramado. Y también nos vuelven a aparecer estas mismas 3 copas aquí en este 4 de copas. Es como si estuviera mirando el pasado, estos recuerdos sobre ustedes, ¿ok? Te sigue pensando, a pesar de que esté en silencio, te sigue pensando. Bien, y se está observando a sí mismo, dándose cuenta de cómo esta persona ha sido el eje del problema, los malentendidos y especialmente los problemas de comunicación que hay entre ustedes, ¿ok? Esta persona en este minuto está haciendo una búsqueda espiritual importante y esto tiene que ver con el espacio espiritual que tiene que vivir tu persona para el darse cuenta, ¿no? Es como si tu persona todavía estuviera mirando el pasado, mirando eso que se perdió. Vamos a ver tu energía ahora, Cáncer. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Cáncer? ¿Cuál es la energía de Cáncer hoy con respecto a su persona especial? Tenemos el hierofante al reverso para ti, ¿no? Una desconexión muy dolorosa, porque tú sabes que esta es una conexión espiritual. Almas gemelas, llamas gemelas con la carta de los enamorados. Tú todavía tienes a esta persona en el corazón, todavía estás enamorado, enamorada de esta persona. Siento ahí esperando que vuelva, ¿no? Esperando que esta guía divina para tu persona especial se active, ¿no? Luego de esta separación o distanciamiento que hay entre ustedes. Hasta incluso para algunos de ustedes me indican que esta persona, tú pudiste haber estado casado o casada con esta persona y no pasa esta separación, pero el amor sigue estando ahí. Bien, siento que estás esperando una oferta de reconciliación por parte de esta persona. Bien. Es importante, sí, que te enfoques en sanar. 3 de espadas al reverso, para algunos de ustedes hasta incluso se pudo haber tratado de temas de infidelidad, no necesariamente va a ser tu caso. Bien, pero sí siento que te duele el silencio, sí siento que te duele esto de sentirte posiblemente como una opción para tu persona especial. Es como, ¿por qué yo estoy tan seguro, tan segura, ¿no? Pero me siento como una opción para esta persona. Bien.
Si eres tú que también quiere hacer una oferta de amor hacia esta persona o hablar o volver a entablar una conversación, sí te invito a que estés bastante seguro o segura de hacerlo antes de hacerlo, ¿ok? Porque sí te veo con cierta confusión de qué siguiente o cuál es la siguiente acción que tienes que tomar con respecto a esta persona. Yo te diría particularmente, espera que esta persona se acerque a ti, ¿bien? Pero si vas a tomar alguna acción, medítala bastante, ¿vale? Vamos a seguir viendo la energía de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Cáncer? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta persona especial? Dos de espadas al reverso, encrucijadas. No saber qué dirección o qué camino tomar. Wow, es que esta persona es como todavía está en la encrucijada del silencio. O me quedo donde estoy en ese silencio o avanzo hacia mi Cáncer, porque mi Cáncer es que me da felicidad. Ya está, incluso acá aparece tu misma energía con la carta del carro. No queda mucho tiempo de que estén en silencio, porque esta persona está determinada a no perderte. Bien, con la carta de la justicia, a tomar las decisiones correctas para volver a balancear esto. Sí, siento que tu persona especial por el momento se está enfrentando a ciertos demonios internos y tiene que pasar por ese proceso. Pero con la carta de la justicia ya estamos comenzando a hablar de reconciliación. Con la carta del carro, dirección directamente hacia ti. Esta es una carta que va a la conquista. Bien, a la conquista de esa felicidad que no quiere perder. Bien, si bien nos están contando una historia, vamos a ir viendo qué más necesitamos saber acerca de esta conexión. Entonces me gustaría saber cuáles son los posibles resultados de esta conexión. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los resultados o posibles resultados para esta lectura? Se caen muchas cartas, así que denme un segundo para recogerlas, por favor. Ok, tenemos un 10 de tierra. Esta es energía, a mi gusto, muy similar a la carta del 10 de copas, que nos da una vida familiar positiva, emocionante, pero también estable, ¿vale? Entonces, esto se está como gestando para que tengan algo más estable en el futuro. ¿Bien? Mira, y nos sale nuevamente un 10 de copas. 4 de aire. Esta persona está pensando en ti, está meditando, está pensando en todo, como en toda esa felicidad que tiene contigo. Y efectivamente vuelve con una oferta de estabilidad, con un caballero de tierra al final de esta lectura. Bien, si vemos acción, sí veo que esa acción quizá va más lento de lo que nosotros esperaríamos, pero se ve muy bien en ese sentido. Bien. También siento que esta persona tiene cierta necesidad como de pedirte disculpas por esta separación, por este distanciamiento y quiere volver a estar juntos. Si es que tienen una familia o estuvieron casados, ¿no? Esta persona quiere volver a tener su vida en familia junto a ustedes. Si es que ese no es su caso, es solo contigo, ¿bien? Vamos a mirar un poco más. Como siempre me gustaría ver algunas cartas oráculos para ustedes, ¿ok? Bien. Esta persona espera que le des un chance. Esta es una carta que ha salido durante las últimas lecturas. Está esperando que le des un chance, una oportunidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay mucha pasión entre ustedes. La conexión es fuerte. Y es una conexión de vidas pasadas. Todavía hay mucho que conocer y develar. ¿Bien? De cada uno, de su personalidad. Entonces, mientras hacen cada uno su proceso de autoconocimiento, les ayuda a trabajar, ¿no?, en ese proceso de conocimiento del otro. Que sí me dan como advertencia acá, Cáncer, préstale atención a las banderas rojas. ¿Qué nos dice esta carta?
Si ves que tu persona está volviendo a repetir los mismos patrones que repitió anteriormente, no quedarse callado en silencio ante eso, sino que expresarlo y poner esas cartas sobre la mesa. Bien, hay personas que no se dan cuenta de sus propias banderas rojas. Por eso es importante que seamos nosotros quienes lo pongamos afuera. ¿Por qué? Porque esta persona no nos puede leer la mente. Bien, porque esta persona sí o sí vuelve. Bien, sí o sí, ¿no? Quiere esa reconciliación. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, da una carta, por favor. Bien, ajustes deben ser requeridos, o sea, no podemos permitir que las cosas que pasaron anteriormente sigan pasando, ¿no? Estas banderas rojas que le estoy comentando. Esto también tiene que ver con tus estándares. No permitas que sucedan cosas o que esta persona haga cosas con las que tú no estás de acuerdo. Bien. Un ciclo difícil está terminando, ¿sí? Hay resoluciones acá. No permitas que tu pasado te retenga y la suerte está de tu lado. Siento también que es como cuando menos lo esperas que esta persona hace un movimiento hacia ti. Es importante que puedas perdonar ese pasado, sanar ese pasado y trabajarlo un poco en ti. Como siempre les digo en las lecturas, las relaciones de pareja son un reflejo, o nuestra pareja es un reflejo de nuestro mundo interior, ¿ok? Por lo tanto, préstale atención a eso. ¿Bien? ¿Qué tiene esta conexión o estos problemas o esto que estamos viviendo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es la herida que yo tengo que sanar? ¿Bien? La suerte está de tu lado, o sea, hay optimismo aquí, especialmente con esta luna nueva en Sagitario. Hay optimismo. ¿Bien? Vamos a mirar cuál es la recomendación de los guías espirituales para ustedes con respecto a la conexión en general. ¿Bien? Muchas gracias por estar aquí, chicos, los que están en el vivo. Recuerden que estoy sorteando 2 lecturas de péndulo en el chat en vivo. Les estoy dejando las instrucciones en el chat. Bien, ya voy a llegar a esa parte, voy a terminar la lectura primero, pero aún así pueden dejar sus preguntas de péndulo y ya las voy a entrar a contestar. Pueden participar, así que les invito a hacerlo. Bien, ¿qué nos dicen los guías espirituales dentro de los próximos meses? Por mientras, escucha tu intuición, busca una señal, no necesitas preocuparte y esto significa, vuelve a conectarte contigo, bien, con tu propia espiritualidad, escucha tu intuición, confía en la voluntad del universo, hay oportunidades aquí para ti. Bien, y nos dicen tiempos perfectos, en tiempos divinos, que se va avanzando dentro de los próximos meses. Hay algo acá que todavía necesitamos claridad y siento que tiene que ver con una información que está dentro nuestro. Por eso te dice, escucha tu intuición. Nos dice todavía, en esta separación tienes que ganar cierta información o cierto proceso de autoconocimiento. Bien, para eso nos sirven muchas veces las separaciones, para que nos demos cuenta o dejemos de mirar lo que pasa con la otra persona y volvamos a reenfocarnos en nosotros mismos. Y esta oportunidad, viene esta suerte, este retorno de esta persona, viene en tiempos divinos, cuando ambos están listos para hacer de esto una mejor conexión. Bien, para eso nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿vale? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Cáncer hacia Cáncer, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Cáncer hacia Cáncer? Ok. Uf. 10 de bastos.
Al reverso, la carta del sol al reverso. Ok. Hay cierta claridad que esta persona tiene que ganar. Lo veo que se siente un poco perdido, un poco perdida. Y tiene muchos mecanismos de autosabotaje. Bien. Insisto, no, esto no está pasando tan rápido como lo deseamos, porque esta persona tiene que darse cuenta de cómo se tropieza consigo mismo. Son mecanismos de autosabotaje. Bien, tu persona se siente solo o sola sin ti. Y siento ese arrepentimiento con este 10 de bastos. Es como, oh, mira, estaba tan preocupado de otras cosas que mira de lo que me perdí, de lo único que yo realmente quería sostenerme, que era mi conexión con Cáncer. Lo perdí. Entonces, esta persona todavía está mirando desde lejos, ¿no? Está desde el otro lado, ahí intentando moverse hacia adelante. Bien. Tenemos a la Reina de Espadas. Esto nos habla de claridad en pensamiento, pero principalmente claridad de sus propios mecanismos de autosabotaje. Y con la carta de la fuerza nos habla de ese valor, de recuperarse a sí mismo, a sí misma. Y esta es una carta positiva, pero nos dice que es un trabajo en el tiempo, es algo que se va forjando en el tiempo. Y nos habla de paciencia, ¿bien? Así que un poco de paciencia ahí, Cáncer. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Cáncer? Bien. Maravilloso, Cáncer. Nos dicen las palabras no enseñan. Enseñamos a otros desde el ejemplo. Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. No le podemos decir al otro realmente cuáles son los cambios o el aprendizaje que debiese tener en su vida. Lo tiene que hacer por sí mismo. Y eso es lo que está haciendo esta persona. Bien, siento que también hay una especie de deuda kármica que tiene que estar pagando por sí misma, ¿no? Entonces, transfórmate a ti. Bien, no le podemos decir al otro, transfórmate tú tienes que cambiar, sino que devolvernos ese mensaje a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué parte de mí se tiene que transformar? ¿Qué parte de mí se quiere cambiar, no? No podemos pedir al mundo que se cambie sin cambiarnos nosotros. Primero partimos por casa. ¿Bien? Bien, vamos a ver algunos dijes y luego vamos a pasar a la parte interactiva, donde voy a estar contestando las preguntas de péndulo para 2 personas que voy a elegir intuitivamente. Para quienes estén viendo el vivo, todavía pueden participar en el chat en vivo y dejar su pregunta de péndulo para que, a ver si ganan, ¿no? A ver si salen. Vamos a ver. Ok. Busca una señal. Nos dijeron anteriormente, y cuando salen las plumas en los dijes, a mí me da la impresión de que busca las plumas en particular. Te pueden dar señal o te pueden estar señalando cuando esta persona puede estar retornando, a punto de retornar, o hay algo que está cambiándose. Bien. El elefante, paciencia, nuevamente. También tenemos el zorro. Siento que hay muchas cosas que están pasando a nivel energético que nosotros no nos damos cuenta, bien, o que nuestro ego no se da cuenta, pero intuitivamente lo sabemos, ¿no? Ese cambio que está haciendo tu persona especial, esa transformación. Quizá lo sentimos también. Cuando sale el dije del zorro, siempre les digo, bueno, lean el libro del Principito, siento que hay mensajes ahí para ustedes también. Y tenemos la herradura. La herradura nos habla de buena suerte nuevamente. No han estado hablando mucho de la suerte. Cree que tienes suerte y la suerte o la buena suerte se va a manifestar en tu vida, ¿ok? Le estás dando el espacio a eso, ¿vale? Voy a ir cerrando esta lectura para Cáncer para ahora pasar a las preguntas del interactivo que estamos haciendo en el chat en vivo. Bien, todavía puedes dejar tus preguntas. Voy a guardar un poco las cartas para limpiar la mesa, a ver si es que hay alguien más que quiera también participar en el sorteo. Todavía está la posibilidad que puedan hacerlo quienes estén en el vivo. Si es que se están perdiendo del vivo y están viendo este video después de la transmisión, suscríbanse al canal
Denle a la campanita porque así YouTube les va a notificar cuando esté haciendo otra lectura en vivo, no solamente de los signos, sino que las lecturas de péndulo, que son videos exclusivos, transmisiones en vivo exclusivas, para que yo conteste sus preguntas de péndulo también. Así que están imperdibles, no se lo pierdan y espero estar viéndolos en una próxima oportunidad, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Voy a comenzar a saludar a los chicos y chicas que están en el chat. Muchas gracias por su paciencia, por estar aquí y vamos a ver qué preguntas se contestarán en esta oportunidad. Ok, está Joana. Joana, ¿qué tal? Bienvenida. Elizabeth retiró su mensaje, pero si estás por ahí te envío saludos igualmente. Hija de la Luna, hola, ¿qué tal? No sé cuál es tu nombre, pero bienvenida. Dice, amo tus lecturas. Bueno, a mí me encanta que estén aquí, así que muchas gracias por participar. Y también está Yael. ¿Qué tal, Yael? Un gusto. Linet también, un cariño para ti. Vamos a ver. Si me dan un segundo para conectarme intuitivamente. Bien. Vamos a ir con Joana. Joana dice, quiere saber si su persona especial se decidirá por ella. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que la persona especial de Joana se decidirá por ella, por estar con ella. Muchas gracias, guías espirituales. Bien. Joana, por el momento el péndulo nos dice que sí, pero siempre les voy a decir, ojo, cuando estamos con una persona para la cual nosotros somos una opción, ¿no? Ojo con eso. Nosotros no debiésemos tolerar ser la opción de nadie. Bien, especialmente cuando yo estoy poniendo a esta persona como mi primera opción, pero esta persona me pone como segunda opción, tercera opción, quizás está lidiando con otras personas, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bien, es una energía que a mí me preocupa cuando me dicen, uy, se va a decidir por mí. Bueno, ojo. Bien, los sentimientos están, la acción no está, por lo menos por ahora. Bien, vamos a ver. Ok, siento que tu persona está cargando con muchos pesos en su espalda ahora. Tenemos este 10 de bastos, pero luego está la carta del sol. Es como que necesita un proceso de claridad, ¿bien? Para poder llegar a eso hacia ti, ¿no? Para poder llegar hacia ti. Siento también que hay un aspecto de negación y hay algo kármico, ¿no? Si tu persona está en otra conexión, hay una conexión kármica que tu persona tiene que soltar antes de estar contigo. Y yo te digo, no nos quedemos ojalá esperando a alguien que especialmente sea alguien que está en otra conexión. Bien, así que ojo, tu persona tiene ciertos karmas, ¿no? Que trabajar. Ahí me dice, no, sí, tiene familia y eso le pesa. Claro, exactamente, sí, le pesa. Ese es el gran impedimento, ¿no? Pero al mismo tiempo, si es que estamos con una persona, ¿no? Que tiene la familia o que tiene otras prioridades y no me mira a mí como una prioridad, tenemos que reevaluar dónde estamos invirtiendo nuestra energía, ¿bien? Es como, siento esa energía de cuando uno está muy disponible para una persona, entonces esa persona dice, bueno, dejaré ahí a Joana para más adelante, cuando yo quiera, cuando yo pueda, y las cosas no son así, ¿no? Nos quedamos esperando. Y es como que nos desvalorizamos a nosotros porque vemos a la persona como algo muy atractivo, ¿no? Pero la otra persona no nos aprecia como algo lo suficientemente atractivo para hacer este cambio. Así que ojo con esa energía, Joana. Bien, trabaja en ti, concéntrate en ti. 5 de bastos. Esta persona todavía tiene muchos conflictos internos y por eso no toma acción. Bien, si bien el péndulo nos dijo que sí, siento que esto toma mucho tiempo y la indecisión es muy grande. Entonces, si bien está la intención, está el sentimiento, ojo con la acción. No te quedes esperando. Yo no te recomendaría quedarte esperando aquí. Veo que tu persona está muy con mucha cosa y al final eso te termina haciendo daño. Bien, nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos eligiendo esto, ¿vale? Bien, Joana dice es un poco complicado porque éramos amigos y tenemos muchos amigos en común.
el que dirán le da miedo al igual que a mí. Bueno, ahí tenemos un problema. Si es que el que dirán es más importante que la conexión que tienen, bueno, ya hacemos aquí también, ¿no? Así que ojo con eso. Si es que no son capaces de superar esos miedos como pareja o el cariño que se tienen no es lo suficientemente poderoso para sobrellevar eso, estamos en el limbo constante y sonantemente. Bien, unir y venir. Y eso no te da la seguridad que estás buscando. Bien, así que ojo, cuídate con eso, Joana. Y trabaja en ese miedo, ¿no? Trabaja en ese miedo. Que lo que digan los demás no sea importante para ti. Que lo que tú digas acerca de ti, lo que tu pareja diga acerca de ti sea lo más importante. Bien, vamos a ver. Vamos a pasar a la próxima lectura, a la última del día. Yael, vamos contigo, no sé si todavía estás por ahí. Yael dice saludos cordiales, saludos para ti también, cariño. Me gustaría saber si mi pareja, la cual es de signo Libra, tomará la decisión para tomar el próximo paso conmigo. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Yael? Bien, por lo menos por ahora el péndulo nos dice que sí. Ya voy a retroceder un poco, un mensaje, me está llegando un mensaje para Joana. Y dice, ten cuidado con las condiciones, cariño, que aceptas, ¿no? En una conexión solamente por estar con una persona. Tiene que ser 50 y 50, ¿ok? No solamente bajo las condiciones de esta persona. Eso no está en orden. A veces aceptamos condiciones que no nos sirven solamente por estar con alguien. ¿Ok? Si esta persona realmente te quiere, va a hacer esos cambios, ¿ok? Es importante saberlo. Bien, perdón, Yael, ahora vuelvo contigo. El péndulo nos dijo que sí, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Yael hoy? ¿Qué pasa con su persona? La emperatriz. Y tenemos el 10 de bastos. La carta de la fuerza. Siento que le está costando tomar el paso. Hay ciertas cosas que tu persona especial tiene que cortar. Mecanismos de autosabotaje también. Y desempoderamiento. ¿Vale? Si te ve a ti como el divino femenino, tenemos la carta de la emperatriz. Pero con el 8 de copas lo veo retirándose o yéndose de algo en particular. Y con el as de espadas siento que tiene que cortar algo. Y cortar comportamiento quizá, cortar malos entendidos, cortar desempoderamiento y esta especie de indecisión, ¿ok? Y esto es un proceso que tiene que pasar. Y por lo menos por ahora está retenido. Bien, sí veo como algo de comunicación entre ustedes, pero con la carta de la fuerza nos hablan de procesos y nos hablan de cosas que toman tiempo, así que un poco de paciencia porque esta persona tiene que empoderarse. Bien, te recomiendo ver cómo va avanzando esto en el tiempo y si realmente tú tienes esa paciencia de ir trabajando esto con esa persona especial, porque lo veo como muy estancado en algo, quizá algún tipo de pensamiento que no le ayuda, que no le sirve. Bien, lo veo hasta un poco confundido, así que siento que la energía no está tan bien establecida. Al igual que la recomendación que le dimos a Joana, no te quedes esperando, recuerda que tú eres la emperatriz, una maravillosa persona muy atractiva, así que no dejes de pensar en tu valor propio, en tu valor personal. Y sé tú que gana la claridad de qué es lo que quieres. Tú también tienes cosas que cortar acá. Bien, dudas, quizá pensamientos negativos, da lo mismo que es lo que sea. No te engañes a ti misma tampoco en poner a esta persona en un pedestal y mírala tal cual es. Bien, esos serían los mensajes que tengo para ti. Yael, espero haberte ayudado con esta lectura. No sé si sigues ahí o no, pero bueno, espero que puedas escuchar esta lectura quizá en otro momento. Bien, voy a ir cerrando la lectura de hoy. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Ha sido realmente un placer.
Nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas. Si te perdiste o no alcanzaste a participar o no te alcanza a contestar tu pregunta de péndulo, suscríbete al canal, dale a la campanita para que no te pierdas la notificación de una próxima transmisión en vivo y puedas participar, ya sea de una lectura del signo o sea de las lecturas de péndulos generales, ¿ok? Así que nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas y que tengan un maravilloso día. Les mando un abrazo desde el alma. Namaste.